So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Joseph Larson. Y estamos alegres de tener como nuestro invitado especial el día de hoy a Bob Cornell. Todos ustedes conocen a Bob. Bob estuvo con nosotros, yo creo que 20 años, ¿verdad, Bob? Sí, como 22 años. Ahora, él estableció una nueva iglesia en Murfreesboro, Tennessee, y la dirección de esa iglesia es... Localizados en el 1124 Brinkley Avenue en Murfreesboro, Tennessee. Está cerca de Nashville, como a 30 minutos al sur de Nashville. Tenemos servicios el domingo a las 10:30 a.m. y servicios el martes en la noche a las 7 p.m. Así que el domingo a las 10:30 y el martes a las 7 p.m. y sesiones de oración el jueves a las 11 a.m. ¿Y cómo van las cosas? De maravilla, de hecho, a pesar de la pandemia y a pesar de todo eso. Sí, que no empezaste en un momento oportuno, ¿verdad? Sí, todo está bien, pero gracias a Dios por el pueblo que se ha reunido y la gente que ha traído Dios. Esto es algo maravilloso poder ver lo que Dios está haciendo. Si ustedes están buscando una iglesia en el área de Murfreesboro, y eso incluye a Nashville también, ¿no? Y esas áreas aledañas, este hombre, Bob Cornell, predica la palabra. Y de todas las cosas que suceden en las iglesias, lo que se predica detrás del púlpito, el mover y la operación del Espíritu Santo, de eso se trata todo. Y eso es lo que usted debe de buscar en una iglesia. Y yo pues le motivo, si está buscando una iglesia y está buscando la palabra de Dios predicada como debe de ser, entonces recomendamos la iglesia Covenant Church, 1124 Brinkley Avenue en Murfreesboro, Tennessee, donde Bob Cornell es el pastor. Allí será alimentado de la palabra de Dios. Este hombre es un excelente predicador del Evangelio. No le estoy dando un halago, lo digo porque es una gran realidad. Y visite esa iglesia. Debe de hacerlo porque la iglesia es muy, muy importante. Si está buscando algo real en su vida, esto es, ¿no? Bueno, en este día tenemos a alguien que sale a predicar. Sí, señor, este fin de semana Joseph y yo vamos a estar yendo al área de Palestine, Texas, del 25 al 27 en Christ Community Church, con el pastor Clint y Lindsay Bass. Joseph, de hecho, va a estar predicando el viernes a las 6:30 p.m. y el sábado a las 10:30. ¿Algo especial en su mente? ¿Algo que quieras compartir acerca de los servicios? ¿Te refieres a lo que voy a predicar? Sí, si lo tiene ahí, claro que sí. Bueno, algo de la Biblia. Bueno, excelente. Tal vez algo en el piano voy a tocar yo también. Bueno, pero al mismo tiempo, con las 6:30, ¿Sabes que él puede leer? bueno, puede tocar algo del piano, Mm. entonces sí, ¿verdad? Pero bueno, No. sí. Bueno, yo creo que puedo estar de acuerdo. Sí, bueno, él va a estar sirviendo la comida, yo, de hecho, solamente los aperitivos el sábado a las 6:30 p.m., el domingo a las 10:30. Así que, de cualquier manera, va a ser un tiempo maravilloso allá en Palestine, Texas. Gracias por eso. Sí, 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 era el trabajo del, no sé, se me ocurrió y dije que tal vez estaba bien, pero bueno. Doctor Watts, ayúdenos aquí, por favor. Sí, Muy señor, bien. yo voy a estar el 13 de marzo en la iglesia Cross Point en Abbeville, Louisiana, con el pastor Fleming, el domingo en la mañana a las 10, y el 18 de marzo, 19 y 20, estaré en Cuba, Missouri, con el pastor Mounts, en la iglesia At the Cross Family Worship Center. Un servicio al viernes en la noche, sábado en la mañana y en la tarde, y el domingo la iglesia está comenzando sus servicios a las 10 a.m. Del 20 o del 18 al 20 en Cuba, Missouri. Por este lado, ¿a quién estamos viendo? Nada por ahora. Bien. Vamos a continuar, John. A mediados de la página estamos estudiando la doctrina de la iglesia. Am,
no tenemos todas las doctrinas en este libro que tienen que ver con la palabra de Dios. Si fuese así, bueno, fuese más gruesa de lo que es. Pero yo creo que podemos decir que tenemos las más poderosas de las doctrinas, y sea eso absolutamente correcto, no, no lo sé. He disfrutado todo el estudio que hemos hecho hasta el momento y ha sido extremadamente beneficioso. Cosas que necesitamos saber como creyentes. Empezamos donde empezamos realmente ayer, arrepentimiento. Y el arrepentimiento y remisión de pecados se predica en su nombre. Presenta el método de Dios de proclamar su palabra y llevar a cabo su obra. Cualquier otro método no es bíblico. Entre Espera un momento, John, por favor. El predicar ya no está de moda. Ya no está de moda. Es algo que otro tipo de cosas lo están, y estas cosas realmente no libertan a los cautivos. No dan ningún conocimiento de la palabra de Dios. Y, y el método de Dios todavía es la predicación, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicación y enseñanza es su manera de hacer las cosas. Nosotros no debemos desviarnos de eso. Y lo que predicamos es de gran importancia, es vital. Lo que nosotros predicamos, si no predicamos la palabra, no le hemos hecho un favor a nadie. Así Estamos es. haciendo que la gente pierda su tiempo. Así que la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, es eso que es vital y eso que debe suceder en cada iglesia. Y si la palabra de Dios es predicada como debe ser, habrán ocasiones cuando el Espíritu Santo se va a mover y Él empezará a tocar corazones y vidas y moverá vidas. Y eso es vital que lo entendamos. Cuando empezamos esta cadena, primero que nada hay que tener cámaras para la televisión, ¿no? Y están aquí las cámaras ahora, que hay varias. Y mientras yo estaba predicando ese domingo en la mañana, yo no sabía cómo íbamos a comprar las cámaras porque no teníamos dinero para comprarlas. Y aún el Señor dijo, empiecen la cadena y hay que tener cámaras para hacer eso. Y tienen que ser cámaras buenas, no podían ser cámaras, vamos a decir, económicas, ¿no? Y el Señor me hizo que yo dijera algo que ahora no recuerdo qué fue lo que me dijo, pero Él me dirigió a decir algo en el mensaje que tenía que ver concerniente a las cámaras y la cadena, concerniendo lo que Dios nos había dicho que hiciéramos. Y había una familia en ese momento en Canadá, que ellos ni siquiera estaban aquí en los Estados Unidos, estaban en Canadá. Y dijeron ellos que Dios les dirigió a ellos comprar estas cámaras. Y, y en aproximadamente 1 o 2 semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, pero teníamos 3 cámaras nuevas compradas por esta familia. Alabado Y Dios. damos gracias a Dios por eso, ¿no? Damos gracias a Dios por esas personas que no sé si quieren ellos que yo mencione sus nombres, ¿no? Pero no lo voy a hacer sin que me digan que lo haga. Pero así es como Dios opera. Y si yo hubiese estado predicando una tontería, el Espíritu Santo no hubiese entrado en eso o intercedido por eso que teníamos que tener. Pero eso es una cosa. El Espíritu Santo obra en distintas maneras, pero Él no opera fuera de la voluntad de Dios. Entienda que así es. Hermano Swagger, la edad en la que estamos viviendo le llamo yo la era postmoderna, denominacional, especialmente evangélica. Hoy está entrando al mundo pentecostal la idea del escepticismo hacia cualquier cosa tradicional. Relativismo predomina el pensamiento. Un momento, John, ¿a qué te refieres con eso? Escepticismo contra cosas que son de la tradición. Hoy vivimos en un mundo de razonamiento pragmático, por eso presentan este concepto de que el fin eh, viene a justificar los medios. Los modelos de La vida con propósito y su autor, Peter Drucker, que era un titán de negocios, implementando negocios, si el programa no tiene
éxito se elimina y si tiene éxito hay que expandirlo y multiplicarlo. Así es como la iglesia se hace como un negocio. Así que estamos en una era postmoderna y relativismo es el caso. Y un autor en particular dijo con respecto a este tipo de concepto que los métodos de la predicación ya no funcionan, así que no vamos a cambiar el mensaje, vamos a cambiar el método. Pero la realidad es que si usted cambia el método, se cambia también parcialmente el mensaje y va a terminar pervirtiéndolo porque el mensaje depende de que el individuo primeramente predique la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. El mensaje, aun si es 100% correcto, de ninguna manera va a dar resultados positivos. Resultados, No, sí. no lo va a hacer. La gente se revela en contra de ello. Usted puso un punto muy sensible en lo que ellos hablan. Están buscando el éxito. El éxito puede ser medido, lo cual ellos llaman salud de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, actividad de la gente. Todo se mide como parte de su concepto. Bueno, Jeremías hubiese sido desechado entonces. Completamente. Isaías también. Ezequiel Jesucristo hubiese sido hubiera sido, desechado, pero el sí, Señor así es. Jesucristo hubiese sido desechado. ¿Ibas a decir algo? Papá mencionó el término salud de la iglesia. No podemos tomar eso a la ligera porque hay programas enteros que son eh, formados conforme al mundo de negocios, como un negocio secular para evaluar el éxito y la tasa del éxito de la iglesia. Y de hecho tienen categorías y maneras de cómo ellos comienzan a evaluar lo que la iglesia está haciendo y marcan ciertas cosas como que son tóxicas y otras cosas como que son saludables. Ellos hacen su lista rojo y verde y todo eso y evalúan la totalidad del proceso de la iglesia, desde principio a fin. Es lo que ven, pero no están viendo las cosas como la predicación del evangelio, el mover y la operación del Espíritu Santo. Y le dicen al predicador, haz esto que decimos que hagas. Identifican las partes de lo que la iglesia está haciendo o las áreas que son consideradas tóxicas y después toda la meta es cambiar esas estrategias, implementando cosas nuevas para que puedan tener diferentes cosas en cuanto a la iglesia saludable, sin importar la condición espiritual de la gente, pero quieren que cualquiera que sean los parámetros se implementen. ¿Cuántos predicadores sacan sus sermones de la televisión? Bueno, desafortunadamente muchos se conectan a la internet y descargan sermones, pero hermano Swagger, yo creo que realmente una de las preocupaciones más grandes que he tenido, y he escuchado esto recientemente, tal vez ustedes caballeros también, pero parece como que lo digo de esta manera. Nosotros nos escuchamos y cegamos de nosotros mismos, yo ciego más de todos ustedes que ustedes de mí, pero finalmente mi fuente de todo es la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo a mi corazón, es lo que yo espero siempre. Pero muchos predicadores el día de hoy no les interesa eso tanto como escuchar de sus mentores. Una persona, un individuo, que si ese individuo dice salta, ellos solo preguntan hasta dónde. Hablando de una persona, no se trata de que ellos estén buscando sabiduría de sus ancianos, pero hay pastores que literalmente están haciendo y tomando decisiones ministeriales, dónde van a pastorear, a dónde van a mudar a su familia, qué van a hacer en el ministerio, basándose solamente en lo que sus consejeros o su mentor, que ellos admiran, y ellos comenzarán a listar los pros y los contras. Y esto significa de que tal vez debe considerar hacer esto porque su fortaleza es esta. Yo, por ejemplo, me puse a platicar con un pastor y ni una sola vez se hizo la declaración. Yo sentí como que el Señor me estaba dirigiendo a hacer esto o lo otro. Cada vez se regresaba a que eso es lo que mi anciano dijo, lo que mi mentor dijo. Ni una sola vez el Espíritu de Dios fue el que lo hizo. Bueno, esas personas, si ellos escogen eso como su pastor o escogen a esa persona como su pastor, ellos se han fallado ellos Bueno, mismos. es una situación en la que, bueno, tengo que hacer la pregunta. Hay personas en el ministerio, en el llamado quíntuple o lo que sea, que realmente sea llamado para estar ahí. Ahora, el doctor Watts, usted tiene más experiencia que yo con todo esto y ¿estoy yo mal en lo que estoy diciendo? Bueno, no, todo lo que estamos tratando acá, desafortunadamente parece que es el caso. La predicación es muy, muy importante y la predicación implica que hagamos el trabajo de hermenéutica. Yo soy proponente de la enseñanza expositoria. Predicamos el texto. Ahora hay veces cuando el Espíritu de Dios toma control en un servicio,
y no llegamos a la predicación. Entiendo eso y estoy a favor de ello. Y cuando era pastor, yo permitía, si Dios quería que yo hablase de un tema específico, pero no debe de ser todo el tiempo, no lo normal. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a profundizar en la palabra, en el texto que nos da el tema. En la mayoría de los casos, a veces Dios nos da un tema y nosotros todavía podemos hacer eso de la manera correcta, pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Mi proyecto doctoral era los pentecostales y la enseñanza expositoria, porque cuando yo era niño, mi pastor era un buen hombre, leía un versículo y entonces de allí empezaba a dar vueltas en ese versículo y yo no sabía de qué estábamos hablando. La gente decía, bueno, nos gozamos. ¿De qué habló el pastor? No lo sé, pero era bueno. O realmente, eso fue en los 80, pero hoy en día, como Josh está diciendo, la gente el sábado en la noche está buscando en línea, preparan un mensaje que ellos escuchan de su predicador favorito o su podcast y predican eso, o aún van a ordenar la serie de ese pastor y vamos a predicar esta serie y es palabra por palabra lo que otro pastor ya predicó. Y yo leo todo tipo de predicadores, yo escucho a predicadores, así que claro, somos influenciados por muchos y hay muchos buenos predicadores, pero tenemos que tener discernimiento. Y yo creo que la gente quiere escuchar la palabra de Dios, no quieren una opinión, sino la palabra, porque creo que la gente tiene hambre de escuchar la verdad de toda la palabra de Dios. Entonces, en lo que tiene que ver con sus mentores, yo tengo mentores en mi vida. Cuando vine aquí, yo llamé a un mentor. ¿Qué opina usted de esto? Le pregunté. Inmediatamente me dijo, tienes que ir, ve rápidamente. Y sabía que eso era la voluntad de Dios para mi vida. Así que puede ser algo positivo, ¿no? Pero eso confirmó lo que ya había en su Ya corazón. confirmó lo que estaba allí y esa es la diferencia, Sí, ¿no? bueno. Mira, voy a estar en desacuerdo con lo que dijiste en un momento. Realmente no quieren la La palabra palabra. nos lo dice en el 2 de Timoteo 4, porque vendrán tiempos en los que no soportarán sana doctrina, sino de sus propias concupiscencias se amontonarán maestros, teniendo comezón de oír, y se alejarán de la verdad, convirtiéndose a las fábulas. Han aceptado a esa iglesia, la vida con propósito, la palabra de falsedad o palabra de verdad, como ellos están hablando de su evangelio de prosperidad, lo han aceptado porque ellos aceptan sus sentimientos y como Pedro dijo, han hecho un mercadeo de la gente porque quieren tener cierto sentimiento, quieren tener la atención en cuanto a cómo se sienten. Así que cada mensaje es un cómo se siente usted. No se trata de así dice Jehová. Ellos han depravado y pervertido el evangelio. Estoy viendo ahora mismo una revisión de uno de los componentes de la vida con propósito y sus conceptos. Y si ustedes me pueden soportar unos cuantos momentos, quiero compartirles, leerles lo que ellos están pidiéndole a los miembros hacer, lo que le están pidiendo a los pastores hacer. Quiero mostrarles el control deplorable de cómo quieres que la gente se comporte, mantener las cosas en balance para poder tener su vida con propósito. La primera parte es tener a un compañero para mantenerlo responsable, no el Espíritu Santo, sino un compañero. Discusiones regulares de sus propósitos tendrán un mejor entendimiento de sus propósitos, mejores ideas para cumplirlos, fortalecer su fe. Miren a su alrededor, un buen sistema de soporte y de apoyo ya existe en su comunidad. Todo se trata de la comunidad. Un pastor ahora es un representante para ayudar a edificar una comunidad. No se trata de una proclamación del Evangelio. Y revisión espiritual. De vez en cuando revise su salud espiritual y evalúe honestamente su salud con la vida con propósito. Así que ya no se trata de que usted sigue al Señor, ahora usted está dirigido con el propósito de esas 5 cosas. Eh, Están hablando de modelar la vida con propósito y entrar al diario. Así que todos estos conceptos son conceptos de negocios que yo aprendí en el mundo de los negocios. No tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Ya no se menciona el Espíritu Santo, ya ni siquiera la convicción se presenta. Ya no es el pecado el problema. Y por eso ya no se necesita uno preocupar de la cruz de lo que Cristo hizo ahí. Lo único que ellos mencionan de vez en cuando para poder eh, incluirlo para que sean protegidos o para que la gente no los critique y que no digan que son cristianos, es de que Dios los ama, pero todo eso es un disfraz para que la gente pueda entrar a este modelo de la vida con propósito. Hay personas hoy día que quieren la palabra de Dios.
Sí, yo siento como que hay un ataque contra este tipo de cosas el día de hoy. Yo encuentro que trabajando con estudiantes de la universidad y pastoreando en años recientes, que la gente que son de la edad de Josh y de Joseph no quieren la paja, ellos desean algo real, ellos desean la verdad. Pero sí hay iglesias que están, bueno, que tienen grandes números, pero emplean estas cosas y creo que la manera como el mundo está avanzando, creo que este tipo de cosas y de paja y de superficialidad no le está dando a la gente lo que necesitan. Así que sí, aún es prevalente, pero yo sí creo que hay iglesias pentecostales y también gente evangélica que desea una profundización en la palabra. Yo siento como si un pastor está predicando la palabra, entonces el Señor va a bendecirlo, va a hacer crecer la iglesia más que lo que tratamos de hacer cuando invitamos a algún tipo de predicador popular o implementar algo diferente. Creo que, y bueno, con como las cosas son, solíamos predicar a alguien y decir lo que queríamos y la gente escuchaba y decía amén o lo que sea, pero hoy en día la gente investiga y se fija en las cosas y ellos aún hasta discuten con uno si uno dice algo que es incorrecto. Yo siento como que sí hay un deseo en la iglesia por la verdad de la palabra de Dios y el pastor que está sentado nada más y está enfatizando relaciones y enfatizando comunidad, como usted ha mencionado, siempre hacíamos una broma en el seminario. Y yo no lo digo irrespetuosamente, pero la vida con propósito diría, bueno, hoy vamos a hablar de opciones. Parece como que siempre era el mensaje, vamos a hablar de opciones. Así que eso siempre era nuestra broma cuando predicábamos, vamos a hablar de bromas, o perdón, de opciones. Y tomar decisiones y tener opciones bíblicas, eso es importante, pero parece como que eso era el tema continuo. Yo, por ejemplo, yo soy un gran creyente en lo que hacemos aquí, que tenemos que predicar expositivamente, enfatizando la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo, ambos, no sacrificando uno o el otro. Algunas personas se enfocan tanto en el mover del Espíritu que no están arraigados en la palabra y otros están tan arraigados en la palabra que ahogan el mover del Espíritu Santo. Creo que podemos tener los dos, podemos tener lo mejor de estas dos áreas porque somos llamados a ser gente de la palabra y los pastores, si predican, tienen que tomar la preparación y la oración y la exposición de la Escritura en serio. Porque no es un juego, no es una broma, es un tema de vida o muerte. Así que andar buscando algo a último momento el sábado por la noche. Miren, yo, por ejemplo, yo trabajaba a tiempo completo cuando pastoreaba. Fue una lucha y si no hubiera sido por la predicación expositiva no lo hubiera podido hacer porque yo usualmente estaba en una serie, en un libro, así que yo sabía dónde estaba el próximo servicio y yo podía yo edificar sobre eso. Pero cuando uno solo predica el texto, es impresionante lo que uno o lo que Dios puede hacer y aún hasta como Dios lo puede hacer relevante a lo que esté sucediendo en el mundo en ese momento. Bueno, la predicación es la persuasión más poderosa de la humanidad si se hace bajo la unción del Espíritu Santo. Recordemos que el modelo, no dado por los negocios, sino por el Espíritu Santo, aún es Efesios 4. Así Él es. dio apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, para edificar el cuerpo de Cristo a través de la proclamación de la palabra. La palabra para traer al creyente a la estatura más alta de posición que pueden llegar a tener. Estos son dones. Así que los dones tienen que ser proclamados y tienen que proclamar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Creo que es Amós que nos dice que en los postreros días habrá una hambre de la palabra y tal vez estamos tratando con eso. Interesantemente la palabra, y Bob y yo estábamos hablando de esto ayer, que no podemos identificar por qué, pero parece como que hay menos interés el día de hoy en la palabra de Dios entre el cuerpo de Cristo, y eso es un peligro para nosotros que queremos enseñarla y predicarla. Pero si es que hay un don y una operación y el Espíritu Santo encuentra a una persona eh, que escuche, van a recibir la información que necesitan en cuanto a cómo vivir para Dios. Y hombres como Bob que están allá pastoreando. Yo acabo de ir a visitar su iglesia hace unas cuantas semanas y el grupo que tuvimos fue maravilloso y la gente fue maravillosa. Y Bob tiene un gran coro, tiene un gran centro, un gran núcleo
ambos jóvenes y ancianos que se están comenzando a reunir. Ha enfrentado diferentes obstáculos, pero lo que yo sé de Bob Cornell, y él lo probó una vez más ayer en nuestro servicio de capilla, es que él predica la palabra. Y la gente que quiere escuchar la palabra va a venir y debe venir. Pero el modelo bíblico es Efesios 4:11. Él le dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los entrenadores espirituales. Para edificación del cuerpo. Exacto. Y si uno no opera ambos en los dones que Cristo ha dado y la palabra que Cristo nos ha dado y que Dios nos ha dado por las escrituras, es un golpe de muerte para la iglesia. ¿Qué tipo de predicador piensas que era el apóstol Pablo? Bueno, Cualquier persona puede contestar eso. yo creo que el apóstol Pablo era el tipo de predicador que podía gritar y escupir si podía y podía hablar personalmente con alguien. Yo creo que él era, si lo digo de esta manera, era un predicador bien, muy Comunicador. completo. Cualquier manera que él necesitara enseñar y predicar, creo que el apóstol Pablo, el Señor lo dirigió de esa manera. En cualquier situación, si yo necesitaba gritar, él gritaba. Si necesitaba murmurar, murmuraba. Correcto. Tenía que traer Corrección, corrección. sí. Y allí es donde muchos predicadores, y yo creo que es una preocupación, que todo el mundo quiere tener congregantes y no hay nada malo con que usted quiera que la gente de la iglesia esté allí, ¿no? Pero como se dijo el doctor Watts, usted va a sacrificar uno por el otro o tal vez a ambos, hablando de la predicación del Evangelio, que es la predicación de la cruz realmente, y el mover y la operación del Espíritu Santo. Dios no va a honrar algo que es error. Sí, Así que amén. cuando usted predica algo que está equivocado, especialmente si sabe lo correcto, realmente el Señor no va a honrar eso. Entonces, ¿qué queda? La emoción. Sí, Pero hay ciertos tipos de, de predicadores que son, que le agrada al claro que sí. pueblo, ¿no? Hay un campeón en ti. A la gente le encanta escuchar eso. Lo bueno que es. Un mejor usted. Eso es más contenido que predicación, ¿no? Más contenido de la predicación. Como por ejemplo, usted es un campeón y hay que verse en el espejo, el reflejo y soy maravilloso. Sí, ¿verdad? Pero mire, quiero leer esto. Y el hermano Loren lo mencionó en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pablo le dijo a Timoteo que estaba funcionando en un papel apostólico y pastoral allá en Éfeso. Él le dijo, predica la palabra, estad listos a tiempo y fuera de tiempo. Él dice, hay que convencer o redarguir, reprender, exhortar con toda... Hacer hacer la la- obra de exacto, y evangelista. después continúa y dice eso. Pero saben, hay que predicar la palabra. Él dijo estar listo a tiempo y fuera de tiempo, exhortar, reprender. Así que cuando se enseña la palabra, va a haber convicción, va a haber reprensión y también va a haber exhortación, lo cual es el ánimo del Señor, de la palabra. Y Pablo le diría que lo hiciéramos con paciencia, porque cuando uno está predicando y enseñando la palabra, porque somos gente, porque todos somos personas, siempre le ministramos a las personas, a la gente, a las ovejas, requiere paciencia y longanimidad. No puede ser, nunca vamos a cambiar al mundo en un mensaje, pero necesitamos predicar consistentemente, predicando toda la palabra. Pero hay algunos mensajes que se Sí, acercan sí, 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 mucho a claro. cambiar al mundo, ¿no? Pablo también, sí, el doctor Watts mencionó la predicación expositiva. Él conectaba todo lo que enseñaba en las escrituras o con las escrituras del Antiguo Testamento, extraía de ahí para que la evidencia de su nueva doctrina o de su doctrina del nuevo pacto fuese el Antiguo Testamento. Conectaba todo a la escritura, aunque no, aunque él estaba presentando el nuevo pacto, no falló, como estudiamos el otro día en Romanos, pero ahora la justicia sin la ley se manifiesta, siendo testigos por la ley y los profetas. Así que él trajo la realidad del nuevo pacto y la sacó de las escrituras del antiguo pacto. Y el día de hoy debemos operar predicando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y trayéndolas al entendimiento del nuevo pacto a través de todo eso. El no ministrar, creo que fue Aiden Robertson que lo dijo, la persona que rechaza o se aleja de la escritura queda o deja su autoridad. Todo lo que tenemos es el llamado quíntuple,
todo lo que tenemos es la autoridad de trabajar y de predicar la palabra. Si nosotros salimos fuera de ese ámbito, ya no operamos bajo el ámbito de nuestro llamado. Y un tema, hermano Swagger, usted nos predicó, me parece que ya varios meses atrás, usted trató con la predicación de toda la palabra de Dios. Y el problema que tenemos hoy día es como un buffet donde la gente quiere escoger lo que quiere y no predicar toda la palabra. La predicación sobre el pecado no se lleva a cabo hoy en día. En un tiempo era lo popular y se podía predicar ah, fácilmente lo que es el infierno, pero hoy en día llega el punto donde el pecado realmente ni siquiera se menciona. Pero ¿cuántas personas que nos ven hoy en día fueron salvos bajo su ministerio y fueron salvos viendo la programación en los años 80? Y ellos dirían que cuando ellos sintonizaron por primera vez, usted los molestó, los airó, los ofendió. Sí, Ellos no les gustó lo que usted estaba diciendo porque estaba usted predicando toda la palabra, pero algo siguió trayéndolos a ellos de vuelta y seguían sintonizando y finalmente un día algo tocó sus vidas y fue el poder de convicción del Espíritu Santo. Usted nunca cambió y usted ha predicado en todo el mundo, como todo el mundo lo sabe. Usted es un gran ejemplo. Usted nunca cambió su mensaje, nunca lo cambió. Yo he escuchado no las necesita cruzadas. cambiar. El punto es ese. Y yo espero que algunos de los ministros jóvenes, como de mi edad, de Joseph, han escuchado lo que usted ha dicho, que no hay que cambiarlo. El Evangelio no importa si le predica a alguien que no tiene cabello en la cabeza o es un adolescente. Es el Evangelio del Señor Jesucristo y no hay que Así cambiarlo. es. El sermón que Jonathan Edwards predicó, Pecadores en las manos de un Dios con ira, él de hecho ni siquiera iba a predicar esa noche. Así es. Quien iba a predicar no llegó por alguna razón y le pidieron a Edwards si él podía presentar el mensaje y él buscó en su maletín y buscó lo que había predicado el día anterior o la mañana Así anterior. es. Sí, sí. En su Ah, mochila, por decirlo así. exacto. Sí. No tenía Lo maletines predicó. en Él ese estaba tiempo. viajando consistentemente en toda esa área, los diferentes servicios de avivamiento. Y siendo ministro, él mantenía una disponibilidad del texto en su mochila, por decir así. Y él ya había predicado ese mismo mensaje, como se sabe, lo leyó un corto tiempo antes en su iglesia y él había tenido muy pocas respuestas y algo Ujú. en lo absoluto, pero él la tomó de su lugar. Porque le pidieron predicar en el último momento, ¿no? Exactamente, y se levantó y él lo entregó y el resto es historia. Pero verdaderamente ese mensaje, estamos hablando de cambiar el Sí, mundo, ese mensaje cambió a los Estados Unidos de el América gran despertar, sí. completamente. Puso un ejemplo allí conforme a Dios lo usó, ¿no? Así que no hay límite del poder o al poder que puede tener un mensaje predicado bajo la unción del Espíritu Santo. Hace unos años estaba sentado yo con la esposa de Bob aquí en el maratón y su esposa, la suya. Estábamos hablando de la condición de la iglesia. No sé si Sharon recuerda esto o no, pero yo la volteé a ver y cité de Job 14:7 porque hay esperanza de un árbol si es cortado que puede volver a retoñar y que la rama no cese, pero la raíz, aunque se haya envejecido en la tierra y haya quedado en la tierra seca, sin embargo, por el olor de agua, retoñará. Yo cité eso cuando estábamos sentados ahí hablando. Yo creo que el Señor me mostró que la condición de la iglesia ha sido mutilada, ha sido cortada y ha sido dividida por estas falsas doctrinas. Pero como usted lo dijo, doctor Watts, hay un deseo en muchos, aunque sea un tronco nada más, ese olor de agua, esa fresca unción del Espíritu Santo, llegando a ellos en el mensaje de la cruz, llegando a ellos con el mover y la operación del Espíritu Santo que están sintiendo a través de los programas y nuestros servicios, está trayendo la esperanza para muchos, hermanos Swagger, y están comenzando a fijarse otra vez. Y aunque ese árbol parezca muerto, está comenzando a retoñar. Yo lo creo, Señor. El libro Nuestro, de hermenéutica que utilizamos para enseñar de él, el autor habla de, metafóricamente, habla cuando habla del estudio bíblico y la preparación, muchas personas traen lo que él dice es goma y tijeras, porque usted está briscando en el estudio bíblico de un versículo, las páginas están pecado, brinca a donde quiera y busca tijeras porque quiere quitar
secciones que no quiere predicar y un marcador permanente porque quiere marcar esas secciones y dijo, no, hay que predicar toda la palabra de Dios. Usted no puede traer cosas para brincar las ideas de la Biblia. Y muchas iglesias quieren hacer eso. Quieren escoger los versículos bonitos y brincar por encima de lo fuerte o lo que no les agrada. En una ocasión Dios puso en mi corazón lo que yo entendí que era un mensaje fuerte, pero sabía que era lo que el Señor estaba diciendo. Fue recibido y algunas personas sabían que era correcto y era del Señor, y hubieron otros que se molestaron, pero no podemos tener temor de predicar la palabra de Dios. Hablamos de esto anoche, la falta de ministerio en cuanto a la escatología y el fin de los tiempos no se escucha el día de hoy. Sin embargo, el Señor nos dice que nos purifiquemos y que entendamos estas cosas para prepararnos para que cuando la venida del Señor suceda haya aceite en las lámparas como las 5 vírgenes prudentes y las imprudentes que no la recibieron. Bien, vamos a leer esto una vez más, por favor. Empezamos desde Y que arriba. se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Presenta el método de Dios de proclamar su palabra llevando a cabo su obra. Cualquier otro método no es bíblico. En todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El plan de Dios de salvación es idéntico para todos en cuanto a la raza, color o cultura. Es para todo el mundo. Yo mencioné esto ayer y lo reitero, predicando en todo el mundo, en todo tipo de cultura y área geográfica, educación y bueno, de la A a la Z, yo he estado allí. Y muchas veces los misioneros, pues cuando Jim o Donnie me estaban diciendo, bueno, vamos a llegar allí para una cruzada, hermano Swagger no va a ir a ese lugar, decían. ¿Y por qué? Bueno, porque recuerdo que un predicador me dijo cuando nosotros íbamos a empezar en la televisión en Francia, dijo, no, 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 usted no podía hacer eso. Y yo le dije, ¿cómo? Le pregunté, "Oh, ¿por qué? Y si menciono su nombre, usted lo conocería. Y Job tal vez lo conozca, lo dudo, ya él partió con el Señor, pero bueno, o está en algún lugar, no Oh, sé dónde. Y, y sucede ah. que él dijo, usted no puede hacer eso. Yo dije, "Oh, sí". Él dijo, bueno, en Francia, vamos a estar en Francia, en la televisión. Los franceses son personas muy sofisticadas. Y no puede hacer nada ahí entonces. Él me estaba diciendo que yo no era sofisticado y él estaba en lo cierto. Sí, no hablaron de Faraday, ¿verdad? Yo sí he visitado a Faraday. y, y bueno, de todas maneras, empezamos en la televisión más adelante en Francia, incluyendo a París. Y, y recibí una carta de Paul Crouch que me decía, hermano Swagger, yo acabo de volver de Francia y me dijo, su programación de televisión está viendo una multitud de personas allí salvas. Y Paul Crouch no, yo no le agradaba mucho, así que él me diga eso fue realmente creo que una victoria. Y él me dijo, en las ciudades, en los pueblos, la situación es que no es, escuche bien, no es sofisticación o una falta de ello. Lo he dicho y lo dije ayer y lo reitero. El problema es el pecado. No Correcto. importa dónde sea, quién sea, por qué sea, el problema es el pecado. La solución siempre es Jesucristo y Amén. este Sí, crucificado. sí. Realmente, si usted le está predicando al presidente o le está predicando a personas que están en profundos problemas, no importa, la solución es la misma, es la respuesta. Lo he visto obrar, damas y caballeros, en todo el mundo. Lo he visto operar ante los líderes gubernamentales y también en lo opuesto. El problema es el pecado. La solución es Jesucristo y este crucificado. Recuerdo el día cuando el Señor habló a mi corazón. Estábamos nosotros en Sudamérica y había un parque al cruzar de la calle que no era muy grande. Y yo salí allí y caminaba, oraba en esa área y el Señor me dijo, predica a Jesús aquí. Sí. Diles que la respuesta no son los Estados Unidos, porque muchos pensaban que si América les ayudaba iban a vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Predica a Jesús, no prediques el gobierno, no prediques esto, aquello, predica a Jesús.
Y, y recuerdo que aquella noche yo traté lo mejor posible para hacer exactamente lo que dijo el Espíritu Santo. Esa multitud, 10,000 personas respondieron, 15, 20,000 respondieron. Ellos entendieron, se pusieron de pie en masa adorando a Dios. Jesucristo es nuestra Sí, respuesta. No hay amén. otra. Jesucristo es la respuesta, la solución. He visto cambiar la vida de tantas vidas, damas y caballeros, de los buenos, los malos y los feos, porque solamente el Señor puede hacerlo. Recuerdo que estuvimos en una nación en Sudamérica y nos dijeron que no íbamos a funcionar allí tampoco, los misioneros, ¿no? Y, y sucede que ni siquiera van a llegar a escucharle, me dijeron. Pero, pero el estadio albergaba creo que 60,000 personas y estaba lleno, lleno a capacidad. Y lo sorprendente es que el estadio estaba lleno de muchas personas y básicamente cada uno de esos apartamentos, esas ventanas estaban abiertas y la gente en las ventanas Alabado escuchando el Dios. mensaje. Y antes de salir de la nación, el presidente nos llamó a una reunión y nos dijo, queremos darles, y nos dio todo tipo de piezas de marfil, cosas muy costosas. Llegamos aquí y las confiscaron. Wow. Y yo escribí a un senador amigo que no era senador en los Estados Unidos, él estaba en Carolina del Norte o algo así. Y le dije, miren, me han quitado lo que quería. Me dijo hermano Swagger, no se preocupe, que yo le voy a conseguir eso otra vez. Me habían quitado el marfil y bueno, lo conseguí otra vez. Así fue. Pero, bueno, John, por Es favor. mejor que nos vayamos a la Bueno, pausa. si vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta y esta es la tercera o cuarta vez que hemos empezado, pero estas son palabras muy, muy poderosas. Adelante, por favor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Ahora, yo creo que le está diciendo aquí que los pecados no pueden ser removidos sin arrepentimiento. ¿Están de Sí, acuerdo? correcto. Sí. Que el arrepentimiento y la remisión de pecados, yo no estoy preguntando, ¿no? Si lo leemos así como correcto. Claro que es correcto, pero ¿lo estamos interpretando correctamente? Recordemos que él está hablando a sus discípulos. Él los está enviando de vuelta a Israel. E Israel ha rechazado a su Mesías, que es la única fuente de salvación. Jesús se ofreció a sí mismo. Mencionamos esto ayer, 3 años y medio. Venid a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Así que él estaba enviando a sus discípulos de vuelta a la nación de Israel. Así que el arrepentimiento aquí que tenía que suceder era el arrepentimiento del rechazo de Cristo. Jesús como el Cristo, Jesús como el Mesías, y con esa aceptación de Jesús llega el perdón de pecados. Bueno, vamos a ver eso un momento, por favor. Ahora, no muchos judíos no han aceptado, pero no muchos, ¿no? Bueno, una muy buena respuesta para comenzar. 3,000 y después vemos cuán grande la iglesia en Jerusalén se extendió a los samaritanos, se extendió a, y una vez más, esos son los mitad judíos y finalmente los gentiles. Así que creo yo, no en el sentido Mm. de los judíos como nación, pero sí una respuesta fenomenal en esa primera iglesia. Bueno, tal vez ha sido así, no he pensado en esa manera, ¿no? Estaba yo recordando No, si no, no, Pablo tenía tiene, algún tiene la problema. razón, tiene toda la razón. La mayoría de judíos no aceptarían esa idea, pero Dios los envió, les envió el mensaje primero, la iglesia primitiva, de acuerdo a cómo hablamos con los primeros 10 años de la iglesia, estaba enfocada en Israel, enfocada en la comunidad judía. ¿Y qué significa predicar arrepentimiento?
Bueno, indica, y todos los hermanos pueden opinar, pero esto indicaría que vamos por una dirección equivocada, creemos lo equivocado, creemos algo malo. ¿A la gente le gusta escuchar eso? No, para nada. ¿Como una regla le No, gusta? no, como regla no, pero es muy provechoso para nosotros cuando reconocemos que yo estoy haciendo algo mal y yo me doy la media vuelta y me voy por la dirección adecuada. Es algo que es fuerte, pero todos necesitamos eso. Necesitamos esa confrontación. El Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra, convencerá y eso debe traer ese arrepentimiento, ese cambio de 180 grados. Ahora bien, esto debe de predicarse en todo el mundo, no solamente en ciertas Sí, localidades. John, léelo una vez más, por favor. en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Eso está bastante claro allí, ¿no? El plan de Dios de la salvación es idéntico para todos en lo que refiere a raza, cultura o color. Es para todo el Esa mundo. palabra naciones se traduce mejor como etnicidades. Así que nos fijamos en naciones el día de hoy, la gente piensa en naciones del mundo. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de las etnicidades, todos en el mundo, donde quiera que estén sus etnicidades, la etnos creo que es la palabra. Y eso es importante porque algunas personas han tratado de mapear el mundo diciendo ustedes vayan para allá, nosotros para acá, pero el mundo fue transformado en 1917, después de la Primera Guerra Mundial. Europa, el Oriente Medio, naciones que no existían fueron creadas y las etnicidades de la gente, creo que es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué estás diciendo entonces? Quiero decir que el Evangelio es para todos, blancos, negros, rojos, cualquier etnicidad que uno, de la que uno sea, es para todo el mundo, no solamente para una nación o un cuerpo, o perdón, un país, sino todo el mundo. Etnos, siempre yo he asumido que es correcto, pero también tiene que ver con diferentes grupos de personas. Ujú. Están los ricos, por ejemplo, también están personas a quienes tengamos que ministrarle como doctores, jóvenes, jugadores, atletas, educados, no educados. Todo eso cabe dentro del término etnos en cuanto a grupos. Así que una vez más, es inclusivo, todo inclusivo. No solamente naciones, pero en cada grupo, en cada nación, esto tiene que predicarse. Así es. Quiere decir que cualquier categorización que nosotros tengamos conforme al hombre las inventa, para Dios nada de eso es importante. En lo que tiene que ver con el Evangelio, nada de eso es importante. Nosotros ahora unimos a la gente basándose en su posición política, los categorizamos, pero al Señor no le interesa eso, en lo absoluto, al Señor no le interesa. Bien, adelante, John. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El cristianismo no comenzó como una filosofía de iluminación como todas las religiones. Fue establecida por hombres y mujeres que literalmente vieron al encarnado Hijo de Dios y todo su ministerio terrenal, así como su muerte y resurrección. Por consecuente, podrían decir lo que hemos visto y testificamos. Alabado Alabado Dios. Dios. Y quiero decirle que aunque la muerte de nuestro Señor y su resurrección ya es historia, ¿no? Como todo el mundo lo sabe, pero aún así el Espíritu de Dios puede operar de tal manera que puede hacer lo mismo en el corazón y la vida de hombres y mujeres, conforme al Espíritu Santo unge al predicador para predicar. Y recuerdo que un hombre que era salvo y ahora es un predicador del Evangelio, en alguna parte de West Virginia, o donde haya sido, él dijo, usted dice que usted nunca ha consumido alcohol y usted puede comportarse exactamente como alguien que conoce todo al respecto. ¿Cómo puede conocer todo al respecto? Y él estaba en la cárcel cuando escuchó eso. Porque él lo sabía todo. ¿Cómo? ¿Cómo es que usted puede explicar cómo se siente un borracho si usted nunca ha consumido eso? Y estoy yo pensando, bueno, viendo la televisión y veo que usted lo describe también, pero ese hombre sí le entregó su corazón a Cristo, un hermano muy especial. Y la última vez que escuché de él estaba predicando y pastoreando una Alabado iglesia. Dios. Pero el caso es que el Señor usa esas cosas, ¿no? Sí. Y, y solamente el Señor lo podía hacer. Aún somos testigos de esas cosas el día de hoy. Pablo diría esto en Primera de Corintios capítulo 2.
En el versículo 4 dice, en mi palabra y predicación no fue con palabras de sabiduría, sino demostrando el Espíritu y el Muy poder. bien, así es, lo mismo. Poder del Espíritu Santo residente en nosotros en la predicación de la verdad, de la palabra de Dios. Y eficazmente somos testigos de eso. Miren lo que ha hecho por mí. Y a cambio, a todos nosotros podemos compartir esas buenas nuevas al predicar y ministrar el Evangelio. Estaba yo leyendo un mensaje predicado por un predicador bautista ya hace un tiempo atrás. Y él estaba predicando una campaña en una iglesia y las cosas no estaban muy bien. Entonces esta noche en particular, él estaba predicando y estaba contando una ilustración y se envolvió completamente mal. La explicó completamente mal. Ajá. Y dijo, este hombre se fue, abandonó la familia, pero el Señor lo trajo de vuelta. Él estaba entrando y su nombre era pequeño muchacho. Y cuando terminó el servicio, el pastor se acercó y le dijo, ¿y cómo usted conoce a ese hombre? Y yo le dije, el caballero le dijo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo lo conozco? Esa ilustración que usted contó y usted dijo su nombre, Little Bud. Mi diácono aquí, su hijo tiene como nombre ese nombre y se fue y no sabíamos dónde estaba y llegó esta noche a la iglesia y entregó su corazón a Cristo. Y usted le llamó Little Bud, así le decimos nosotros, pequeño muchacho. Es así. Hermano Swagger, algo también que el arrepentimiento mencionado aquí. A veces pensamos, bueno, tenemos que predicar arrepentimiento para que la gente sea llevada al arrepentimiento. No, no es así. Y parece como que es algo general al ver su ministerio, al glorificar a Cristo nada más. Parece como que en esos tiempos, realmente era un tiempo en el que poníamos nuestros ojos en Cristo y pensábamos en cuán maravillosa su gracia es y su misericordia y a veces era de ese flash de Faraday, ¿sí? Y se hacía de una manera que solamente usted lo podía predicar. Pero el punto es que parece que en esos momentos en los que Cristo era glorificado más, que la convicción llegaba ante el pueblo, la audiencia. Y creo que eso es algo que nosotros no debemos ignorar si solo somos fieles a predicar su nombre entre todas las naciones, exaltándolo, glorificándolo. Yo me fijo en esas cruzadas y lo he visto una y otra vez, mientras el Espíritu Santo se movía de una manera poderosa para glorificar a Cristo. Y la gente literalmente corría a los altares. Eso es verdad. Y la convicción del Espíritu Santo, no necesitamos necesariamente hacer que la gente se enoje tanto que vengan los altares. Qué bueno que resaltas eso, porque cuando hablamos de predicar arrepentimiento, tal vez no menciones el arrepentimiento en tu mensaje, pero si es el Señor lo que está Sí, predicando, vas a tener el la resultado verdad correcto. redarguye. Cristo redarguirá. Y Cristo siempre es relevante para hablar algunas de las cosas que mencionamos anteriormente, el mensaje y el método. Cuando lo ponemos en la ecuación, siempre será relevante y siempre será emocionante, porque Tengo un muy buen amigo que es pastor, él fue salvo viendo y dijo que él llegó a una iglesia borracho, el predicador estaba enseñando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Él dijo, yo ni siquiera sé de qué él estaba hablando, pero él estaba predicando de Apocalipsis capítulo 2 y 3 y no sé si hicieron un llamado al altar, pero sentí pasar al frente y cuando terminó el servicio, él sintió la convicción del Espíritu Santo y eso es un punto muy, muy bueno. Mencioné anoche sí, a Hansel Weber, que pastoreó en Evansville, Indiana. Yo le hice la pregunta un día, le dije, ¿qué fue lo que cambió su iglesia al punto de que en ese momento era la más grande en las asambleas de Dios? Habían allí miles de personas congregándose. Me dijo, hermano Swaggart, fue durante un servicio, un domingo en la mañana en particular. Me dijo, yo vi los salmistas que iban a cantar y vi las alabanzas y habían escogido una alabanza, Yo volaré, y él dijo, no, eso no, porque en ese servicio esa mañana iban a llegar a 3 banqueros, personas importantes de la ciudad, y lo habían escuchado predicar por la radio, y iban a llegar ese día,
Y yo pensé, no podemos aquí cantar esa alabanza, la vamos a cambiar porque hay una hermana que se alegra mucho cuando cantan. Eso es lo que responde la gente. Exacto. Y le dijo al grupo, entonces, no vamos a cantar esta alabanza, busquen otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que así lo hicieron, buscaron otra alabanza, una alabanza muy bonita también, y cuando empezaron a cantar, la señora por la que el predicador o el pastor se preocupaba, empezó a gritar y dijo, oh Dios, Su favorito, esta es sí. la alabanza favorita de ella. Ella danzó por todos Esa lados. señora sí. empezó a danzar en los pies del banquero y después del servicio el banquero respondió al llamado al altar y le entregó su corazón a Cristo. Y el hermano Viver le preguntó, qué alegre me siento que el Señor ha llegado a su corazón. Dígame, ¿qué fue lo que sucedió hoy en el altar? ¿Qué prediqué? ¿Qué le tocó? Y él dijo, el banquero le dijo, yo no sé qué usted predicó, pero esa mujer danzando, Aleluya. así lo hacía mi mamá. Y cuando ella estaba adorando, eso tocó mi corazón. Esa alabanza fue de gran bendición. Me acordó de mi mamá y eso fue lo que me tocó hoy. Y así que Dios puede usar cosas que nosotros pensamos que Él no puede. Amén. Si no fuese así, no estuviésemos nosotros Amén. aquí. Alabado Alabado Dios. Bueno, se nos terminó el tiempo y espero que hayamos entregado hoy que haya sido de bendición. Vamos a continuar en la próxima programación donde nos quedamos el día de hoy. Pero permítame motivarle que este sábado en el tiempo de oración usted esté atento. Pastores, motiven a su pueblo a participar en la oración. Esto es lo que nuestra nación y el mundo necesita. Este es un llamado a orar a todo el mundo y queremos incluirle a usted en el horario que usted lo puede hacer. Se puede unir a nosotros los sábados en la mañana a las 9 de la mañana o los sábados a las 6 de la tarde. Usted escoge o en cualquier momento que usted quiera establecer, pero vamos a orar. Tenemos que el mundo esté orando, intercediendo. Muchas gracias a todos ustedes, les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.